Hola chicos, en este video vamos a analizar lo que fueron los aspectos más básicos y generales del primer gobierno de Rosas y lo que fue la Liga Federal. La cuestión es la siguiente, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, vamos a retomar de donde habíamos dejado la clase pasada. Recuerdan que habían venido desde Brasil dos militares muy importantes que eran de carácter unitario, tenían la ideología unitaria. Estaba Lavalle, que se había quedado en Buenos Aires, y el general Paz, que se había ido a Córdoba. Ya vamos a hablar del general Paz, que yo le dije que íbamos a hablar. Con respecto a Lavalle, se acuerdan que se enfrentó contra Dorrego, lo terminó venciendo, lo terminó capturando, lo terminó fusilando y se impuso como gobernador de Buenos Aires. Entonces, todos los federales de Buenos Aires, junto con los federales de las otras provincias alrededor, se unieron para combatir contra Lavalle. La cuestión fue la siguiente. Primero intentaron hacer una negociación, intentaron hacer una serie de pactos, principalmente encabezado por Juan Manuel de Rosas, que era un estanciero, un hacendado muy importante, tenía una gran cantidad de campos, una gran cantidad de ganado. Intentó hacer una serie de pactos, primero el pacto de Barracas y después el pacto de Cañeras. ¿Qué significaban estos pactos? Estos pactos lo que hacían eran, bueno, decían, vamos a poner a los hombres que estén encargados, a los hombres de la legislatura porteña, y que los hombres de la legislatura elijan quién va a ser el próximo gobernador. Ahora, la cuestión era la siguiente. Imagínense, si yo tengo que elegir a las personas que van a elegir al próximo legislador, y yo pongo a todas personas que son afines a mi pensamiento y hasta que son amigos míos también, ¿a quién van a elegir esas personas? Y me van a elegir a mí. Lo mismo pasaba con Rosas y lo mismo pasaba con Lavalle. Entonces los dos se peleaban y decían, no, que no vaya fulanito, que vaya menganito. El otro decía, no, menganito no, sultanito. Porque claro, cada uno quería poner lo que eran afines a su pensamiento. Todavía no estaba implantado, no estaba desarrollado un espíritu democrático en donde la sociedad libremente elija a los representantes que querían. Entonces, en este momento, recuerda, estamos todavía en la época de los caudillos, en donde las grandes personas, se planteaba, las grandes personalidades eran las que iban tomando las decisiones y elegían la forma o la manera de gobernarse y actuar en conveniencia para la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se pudieron poner de acuerdo Lavalle y Rosas. Terminó habiendo la batalla de Puente Márquez, en donde terminó venciendo Rosas, y ahí Lavalle quedó totalmente vencido de momento. ¿Qué fue lo que sucedió después de ahí? Después de ahí, Rosas, como terminó teniendo mayor cantidad de poder después de haber ganado la batalla, terminó eligiendo a las personas que se implantaban en la legislatura. Y terminaron eligiendo para gobernador, lo terminaron eligiendo a Rosas. Entonces, segunda cuestión importante a tener en cuenta, chicos. Rosas nunca fue presidente de la República. No existía el cargo de presidente. Recuerdan que habíamos visto que en la época de la Asamblea Constituyente, en la guerra con Brasil, se creó una ley, la ley de presidencia, en donde Rivadavia fue el primer presidente. Bueno, cuando se abolió la Constituyente, cuando se disolvió esa asamblea, recuerden que dejó de existir el cargo de presidente y el poder volvió a cada una de las provincias. Ya en este momento no tenemos más presidente, no existe más la figura de presidente, porque todavía no existe un poder central, todavía no existe un gobierno central. Ese gobierno central que antes había sido el directorio, que después fue la Asamblea Constituyente, ahora ya no existía. Cada provincia tenía su propio gobernador. Entonces, Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos toca analizar el primero de sus gobiernos. Llegó al gobierno en 1829, fue hasta 1832. Estuvo esos años en el gobierno. ¿Y cuáles fueron las cuestiones más importantes o más destacadas en este periodo de tiempo que duró relativamente poco, duró bastante poco tiempo? La cuestión fue la siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de este otro personaje, el Manco Paz, de este general que había perdido una mano en la guerra con Brasil? La cuestión fue la siguiente. ¿Se acuerdan? Yo acá dibujé un pequeño mapa de Argentina para poder entender mejor esta situación. Primero vamos a sacar los territorios que todavía no pertenecían a la actual Argentina. O sea, lo que tenemos que analizar, la parte de la actual Argentina que estamos viendo, es solamente la parte que se encuentra en esta región. La cuestión es la siguiente. ¿Se acuerdan que vimos que Lavalle había llegado desde Brasil
hasta Buenos Aires y el general Paz había ido a Córdoba. Estos dos generales tenían la tendencia, tenían la ideología unitaria. Y se acuerdan que les dije que cada uno quería implantar el unitarismo en cada uno de estos sectores. Entonces, lo que terminó haciendo el general Paz, ahí lo van a poder leer también en el libro, que las fotos del libro que les pasé, terminó creando lo que se conoce con el nombre de la Liga Unitaria. La Liga Unitaria, lo voy a escribir acá al lado. Liga Unitaria, vamos con abreviaciones, así lo hacemos más rápido. La Liga Unitaria, para que se entienda mejor lo voy a pintar un poquitito de color azul. Y no es capricho el color azul, porque el color azul era el que caracterizaba principalmente a los unitarios. Ya no hace falta explicar qué significaba la ideología de tendencia unitaria. Entonces, toda esta gran parte del país, todo el oeste del país, donde está la JITE, diría Moyo, cantante de Divididos, la parte del oeste del país se forjó esta liga unitaria, donde la idea era implantar el unitarismo. Principalmente había dos tendencias, pero en este momento la que más imperaba era que la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, sea la ciudad más importante y desde Córdoba se manejen los hilos de todo el país. Algo bastante parecido a lo que pasaba en España. En España, la ciudad de Madrid queda en el medio de la península de España. Entonces, claro, si vos tenés que llegar a distintos lados de España, siempre Madrid te va a quedar cerca de todos lados. Imagínense si la pantalla fuera España, si vos estás en Madrid, te queda todo a medio camino. Ahora, si la ciudad más importante para los unitarios hubieran impuesto Buenos Aires, fíjense, no sé, Jujuy o Salta queda bastante lejos de Buenos Aires. ¿Se entiende? No queda a la misma distancia. Entonces, bueno, otra ideología del momento era que Córdoba sea la ciudad más importante, porque Córdoba quedaría más cerquita de todas las otras provincias. Bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Para combatir contra esta liga unitaria, lo que terminó pasando en el este del país, en la costa este, como se podría llegar a decir, se terminó creando, y lo voy a pintar con el otro colorcito, que también era el color que representaba a los federales. Se terminó formando el Pacto Federal. Fíjense, yo igualmente después vamos a subir un mapa para que sean los para que vean bien las regiones. Esto está hecho más o menos a mano para que se pueda entender. La parte roja sería se creó el Pacto Federal, que componía principalmente a las 4 provincias del litoral, que sería Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Corrientes terminó entrando un poquito después, un poquito más tarde. Entonces, básicamente se crearon estas dos ligas. El país quedó completamente dividido en dos, con dos ideologías totalmente diferentes. Los unitarios por un lado y los federales por otro lado. También hay algo importante que decir. No significa que el 100% de las personas que vivían acá eran federales, y tampoco el 100% de las personas que vivían acá eran unitarias. En la parte de los unitarios también había federales, y en la parte de federales también había unitarios. Como una especie del yin y el yang. Vieron que tienen los puntitos negros y blancos del otro lado. Pero bueno, entonces en este momento, cuando se forma el Pacto Federal, lo forman estas 4 provincias y tenían distintos. El pacto tenía distintos tipos de objetivos. El primer objetivo era un pacto ofensivo-defensivo. ¿Qué significa un pacto ofensivo y defensivo? Que si alguien nos ataca, el resto de las provincias por este pacto está obligada a entrar en pacto, a entrar en guerra también. No sé si esto principalmente se hizo para combatir a la Liga Unitaria. Y la Liga Unitaria estaba encabezada por el general Paz, por eso lo habíamos explicado previamente. ¿Qué significaba esto? No sé, si los unitarios invaden, qué sé yo, no sé, Santa Fe, por así decirlo, bueno, las otras 3 provincias están obligadas por este pacto a defender a Santa Fe. Me guste o no me guste, ya lo firmé en el pacto. Si los unitarios invaden Buenos Aires, las otras 3 provincias están obligadas a entrar en guerra con Buenos Aires. Pero también un pacto ofensivo. Si una de las provincias federales invadía alguna de las provincias de la Liga Unitaria, las otras 3 provincias también estaban obligadas a ingresar en guerra. Algo bastante parecido a lo que vimos en el Tratado del Cuadrilátero. ¿Se acuerdan? Hace no mucho. Otra cuestión importante, otro de los objetivos. Otra cuestión era defender e imponer el sistema federal. Como eran federales, querían expandir este federalismo a todas las provincias del país. A todas las provincias del interior también.
Otra cuestión importante también era que Buenos Aires se hacía cargo de las deudas de las otras provincias. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes tenían muchas deudas, pero no tenían algo que Buenos Aires sí tenía, que era la aduana, que era el puerto de Buenos Aires. Entonces Buenos Aires le dijo, bueno, está bien, mira, hacemos lo siguiente. Ustedes tienen muchas deudas, perfecto, yo les pago la deuda, pero yo sigo recaudando, todo lo de la aduana me sigue perteneciendo a mí. Ustedes se sacan de encima el problema de las deudas, pues si los pago yo, pero todo lo que ingresa al país sigue entrando por mi aduana. Entonces, era una política que al corto plazo les favorecía a las provincias del interior, principalmente a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, porque tenían varias deudas y que de alguna manera la tenían que pagar. Entonces, al corto plazo salían favorecidos, pero a largo plazo salía más favorecido Buenos Aires, porque era el que seguía manteniendo el puerto solamente, única, pura y exclusivamente para esta provincia, para la provincia de Buenos Aires. Otras dos cuestiones importantes también, las últimas, es que Buenos Aires también era el que se encargaba de las relaciones exteriores. Recuerden que no tenemos presidente todavía, no es que hay un presidente. Si venía alguien de un país extranjero y quería hablar con la máxima autoridad, ¿con quién hablaba? Tenía que hablar con cada una de las provincias, con los gobernadores de cada una de las provincias. Entonces era un recontra lío, era re complicado. Para poder solucionar esto, lo que se terminó haciendo fue, bueno, ponemos al gobernador de Buenos Aires, que en este caso sería Juan Manuel de Rosas, lo ponemos como el encargado de las relaciones exteriores. Si alguien quiere hablar, no sé, para sacar un préstamo, para comprar algo del exterior, lo que sea, bueno, tiene que hablar con el gobernador de Buenos Aires, en representación de toda la Liga Federal. Porque recuerden, todavía no existía cargo de presidente. Y vamos con lo último, hubo algo bastante complejo que no lo vamos a desarrollar ahora, pues lo vamos a ver más adelante, con respecto a la libre navegación de los ríos. Corrientes quería, Ferré quería la libre navegación de los ríos, quería que los barcos de cualquier país y de cualquier bandera, de cualquier provincia, puedan navegar por principalmente lo que son las aguas del Uruguay y del Paraná, que pudieran navegar barcos ingleses, holandeses, franceses o lo que sea, para que puedan llegar hasta las provincias del interior y puedan vender su mercancía en la provincia del interior. Buenos Aires no estaba muy a favor de que cualquiera ingrese, cualquier barco ingrese por las aguas de los propios ríos de Argentina, porque a lo mejor algunos podían decir que con la excusa de comerciar tenían verdaderamente otro tipo de intereses. Esto es un debate enorme, va a ser un debate gigante, pero bueno, lo vamos a ver con más detalle mucho más adelante. Bien, para que no sean un video completamente enorme, vamos a ir en otro video como cuáles fueron los desenlaces del primer gobierno de Rosas.